Andamos con algo de alergia a estos cambios de temperatura entre lluvia y sol. Y aún así continuamos con la segunda parte del capítulo 9 del libro El Poder de la Hora. Recordemos que este capítulo lleva por nombre Más allá de la felicidad y la infelicidad hay paz. Empezamos con la impermanencia y los ciclos de la vida. Sin embargo, mientras usted esté en la dimensión física y ligado a la mente humana colectiva, el dolor físico, aunque raro, es aún posible. Esto no debe confundirse con el sufrimiento, con el dolor mental, emocional. Todo sufrimiento es creado por el ego y se debe a la resistencia. Además, mientras usted esté en esta dimensión, aún está sujeto a su naturaleza cíclica y a la ley de la impermanencia de todas las cosas. Pero ya no percibe esto como malo, simplemente es. Al permitir el ser de todas las cosas, se le revela una dimensión más profunda bajo el juego de los contrarios como una presencia permanente, una profunda quietud que no cambia, una alegría sin causa que está más allá del bien y del mal. Esta es la alegría del ser, la paz de Dios. En el nivel de la forma hay nacimiento y muerte, creación y destrucción, crecimiento y disolución de las formas aparentemente separadas. Esto se refleja en todas partes, en el ciclo vital de una estrella o un planeta, en el cuerpo físico, un árbol, una flor, en el surgimiento y la caída de las naciones, los sistemas políticos, las civilizaciones y en los inevitables ciclos de ganancia y pérdida de la vida de un individuo. Hay ciclos de éxito cuando las cosas vienen a usted y prosperan, y ciclos de fracaso cuando se retiran o se desintegran y usted tiene que dejarlas ir para dejar espacio a que surjan cosas nuevas o para que ocurra la transformación. Si usted se aferra y se resiste en este punto, significa que está rehusando seguir el flujo de la vida y sufrirá. No es cierto que el ciclo ascendente sea bueno o el descendente malo, excepto en el juicio de la mente. El crecimiento se considera positivo habitualmente, pero nada puede crecer por siempre. Si el crecimiento de cualquier tipo continuara por siempre, se volvería eventualmente monstruoso y destructivo. Se necesita la disolución para que pueda ocurrir nuevamente el crecimiento. Uno no puede existir sin lo otro. El ciclo descendente es absolutamente esencial para la realización espiritual. Usted debe haber fracasado profundamente en algún nivel o experimentado una pérdida o un dolor profundo para ser llevado a la dimensión espiritual. O quizás el mismo éxito se volvió vacío y sin significado y así resultó un fracaso. El fracaso se esconde en cada éxito y el éxito en cada fracaso. En este mundo que permanecerá en el nivel de la forma, las personas fracasan tarde o temprano, por supuesto, y cada logro eventualmente se convierte en nada. Todas las formas son impermanentes. Usted puede de todos modos ser activo y disfrutar el crear nuevas formas y circunstancias, pero no se identificará con ellas. No las necesita para obtener un sentido de sí mismo. No son su vida, solo su situación vital. Su energía física también está sujeta de ciclos. No puede estar siempre en un tope. Habrá épocas de energía baja, así como otras de energía alta. Habrá periodos en los que usted es muy activo y creativo, pero también puede haber otros en los que todo parece estar estancado, cuando parece que usted no llega a ninguna parte, no logra nada. Un ciclo puede durar desde unas horas hasta varios años. Hay grandes ciclos y ciclos cortos dentro de los largos. Muchas enfermedades se producen por luchar contra los ciclos de energía baja, que son vitales para la regeneración.
La compulsión a actuar y la tendencia a derivar su sentido del propio valor y de la identidad de factores externos, tales como el éxito, es una ilusión inevitable mientras usted esté identificado con la mente. Esto le hace difícil o imposible aceptar los ciclos bajos y permitirles ser. Así, la inteligencia del organismo puede tomar el control como una medida autoprotectora y producir una enfermedad para forzarlo a detenerse, de modo que pueda tener lugar la regeneración necesaria. La naturaleza cíclica del universo está estrechamente ligada con la impermanencia de todas las cosas y situaciones. El Buda hizo de esto una parte central de su enseñanza. Todas las condiciones son altamente inestables y están en flujo constante, o como él lo expresó, la impermanencia es una característica de toda condición, de toda situación que usted pueda enfrentar en su vida. Estas cambiarán, desaparecerán o ya no le satisfacerán. La impermanencia es también fundamental en el pensamiento de Jesús. No guarden tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consume y donde los ladrones entran y roban. Mientras una condición se considere buena por la mente, sea una relación, una posesión, un papel social, un lugar o su cuerpo físico, la mente se apega a ella y se identifica con ella. Lo hace feliz, lo hace sentirse bien consigo mismo y puede formar parte de lo que usted es o de lo que cree ser. Pero nada dura en esta dimensión donde la polilla y la herrumbre consumen. O termina o cambia, o sufre un cambio de polaridad. La misma condición que era buena ayer o el año pasado se ha vuelto mala de repente o gradualmente. La misma condición que lo hizo feliz lo hace entonces infeliz. La prosperidad de hoy se vuelve el consumismo vacío de mañana. El matrimonio y la luna de miel felices se convierten en el divorcio o la coexistencia desdichada. O la condición desaparece, así que su ausencia lo hace infeliz. Cuando una condición o situación a la que la mente se ha apegado y con la que se ha identificado cambia o desaparece, la mente no puede aceptarlo. Se aferra a la condición que desaparece y se resistirá al cambio. Es casi como si le arrancaran un miembro del cuerpo. A veces oímos decir que personas que han perdido todo su dinero o cuya reputación se ha arruinado se suicidan. Estos son los casos extremos. Otros, cuando tienen una gran pérdida de un tipo u otro, simplemente se vuelven profundamente infelices y se hacen daño a sí mismos. No pueden distinguir entre su vida y su situación vital. Hace poco leí sobre una actriz famosa que murió a los 80 y tantos años, cuando su belleza empezó a desvanecerse y a ser devastada por la vejez. Ella se volvió desesperadamente infeliz y se recluyó. También ella se había identificado con una condición, su apariencia externa. Primero, la condición le dio un sentido feliz de sí misma, luego uno infeliz. Si hubiera sido capaz de conectarse con la vida sin forma y sin tiempo de su interioridad, podría haber observado y permitido el marchitamiento de su forma externa desde un lugar de serenidad y paz. Más bien, su forma externa se habría vuelto cada vez más transparente a la luz de su naturaleza verdadera y sin edad que brillaba a través de ella. Así que su belleza no se habría marchitado, sino simplemente se habría transformado en belleza espiritual. Sin embargo, nadie le dijo que esto era posible. El tipo de conocimiento más esencial no es todavía ampliamente accesible. Damos una respiración profunda y empezamos con una enseñanza de Buda. El Buda enseñó que incluso la felicidad es dukkha,
una palabra pali que significa sufrimiento o insatisfacción. Es inseparable de su contrario. Esto significa que su felicidad e infelicidad son de hecho una sola cosa, solo la ilusión del tiempo las espera. Esto es ser negativo, es simplemente reconocer la naturaleza de las cosas de modo que no persiga una ilusión por el resto de su vida. Tampoco es decir que no debería apreciar ya las cosas o condiciones placenteras o bellas, pero buscar en ellas algo que no puedan dar, una identidad, un sentido de permanencia o de realización, es una receta para la frustración y el sufrimiento. Toda la industria de la publicidad y la sociedad de consumo se derrumbarían si la gente se iluminara y dejara de buscar su identidad a través de las cosas. Cuanto más busque la felicidad por este medio, más lo eludirá. Nada exterior lo satisfacerá excepto temporal y superficialmente. Pero puede que necesite experimentar muchas desilusiones antes de darse cuenta de esta verdad. Las cosas y las condiciones externas pueden darle placer, pero no pueden darle alegría. Nada puede darle alegría. La alegría no tiene causa y surge de adentro como alegría de ser. Es parte esencial del estado interior de paz, el estado que ha sido llamado la paz de Dios. Es su estado natural, no algo para lo que usted tiene que trabajar duro o que tiene que esforzarse por alcanzar. Muchas personas nunca se dan cuenta de que no puede haber salvación en nada que hagan, posean o alcancen. Los que se dan cuenta de ello a menudo se cansan del mundo y se deprimen. Si nada puede darle verdadera realización, ¿qué queda para luchar por ello? ¿Qué sentido tiene todo? El profeta del Antiguo Testamento debió llegar a tal comprensión cuando escribió: He visto todo lo que se ha hecho bajo el sol, y todo es vanidad, y esforzarse contra el viento. Cuando usted llega a este punto, está a un paso de la desesperación y a un paso de la iluminación. Un monje budista me dijo una vez: todo lo que he aprendido en los 20 años que llevo de monje, puedo resumirlo en una frase: todo lo que surge se desvanece. Eso es lo que sé. Lo que quería decir, por supuesto, era esto: he aprendido a no ofrecer resistencia a lo que es. He aprendido a dejar ser al momento presente y a aceptar la naturaleza impermanente de todas las cosas y condiciones. Así he encontrado la paz. No ofrecer resistencia a la vida es estar en un estado de gracia, sosiego y levedad. Ese estado ya no depende de las cosas, sean de cierto modo buenas o malas. Parece casi paradójico, sin embargo, que cuando su dependencia interior de las formas ha desaparecido, las condiciones generales de su vida, las formas externas, tienden a mejorar en gran medida. Las cosas, las personas o las condiciones que usted pensaba que necesitaba para su felicidad llegan ahora a usted sin esfuerzo de su parte y usted está libre para gozarlas y apreciarlas mientras duren. Todas esas cosas, por supuesto, seguirán, los ciclos seguirán y vendrán, pero una vez desaparecida la dependencia, ya no hay temor a la pérdida. La vida fluye con facilidad. La felicidad que se deriva de una fuente secundaria nunca es muy profunda. Es solo un pálido reflejo de la felicidad del ser, la paz vibrante que usted encuentra en su interior cuando entra en el estado de no resistencia. El ser lo lleva más allá de los polos opuestos de la mente y lo libera de la dependencia de la forma. Incluso si todo se derrumbara a su alrededor, aún sentiría un profundo núcleo interior de paz. Puede que no sea feliz, pero estará en paz. Damos una respiración profunda. Entramos al siguiente título: usar y abandonar la negatividad. Toda
resistencia interior se experimenta como negatividad en una forma u otra. Toda negatividad es resistencia. En este contexto, las dos palabras son casi sinónimos. La negatividad va de la irritación o la impaciencia a la rabia furiosa, de un humor depresivo o un resentimiento sombrío a la desesperación suicida. A veces la resistencia dispara al cuerpo del dolor emocional, en cuyo caso incluso una situación sin importancia puede producir negatividad intensa, tal como ira, depresión o tristeza profunda. El ego cree que por medio de la negatividad puede manipular la realidad y conseguir lo que quiere. Cree que por medio de ella puede atraer una condición deseable o disolver una indeseable. Un curso de milagros señala con razón que, siempre que usted es infeliz, existe la creencia inconsciente de que la infelicidad le compra lo que quiere. Si usted, la mente, no creyera que la infelicidad funciona, ¿por qué la crearía? El hecho es, por supuesto, que la negatividad no funciona. En lugar de atraer una condición deseable, impide que surja. En lugar de disolver una indeseable, la mantiene en su lugar. Su única función útil es que refuerce el ego y por eso al ego le encanta. Una vez que usted se ha identificado con alguna forma de negatividad, no quiere abandonarla y en un nivel profundamente inconsciente no quiere un cambio positivo. Amenazaría su identidad de persona deprimida, iracunda y difícil. Entonces usted ignorará, negará o saboteará lo positivo de su vida. Este es un fenómeno común. Es también demencial. La negatividad es totalmente antinatural. Es un contaminante psíquico y hay un vínculo profundo entre el envenenamiento y la destrucción de la naturaleza y la gran cantidad de negatividad que se ha acumulado en la psique humana colectiva. Ninguna otra forma de vida en el planeta conoce la negatividad. Solo los seres humanos, los mismos que ninguna otra forma de vida, viola y envenena la tierra que la sostiene. ¿Ha visto usted alguna vez una flor infeliz o un roble estresado? ¿Alguna vez se ha encontrado un delfín deprimido, una rana con problemas de autoestima, un gato que no puede relajarse, un pájaro que arrastra odio y resentimiento? Los únicos animales que pueden experimentar ocasionalmente algo parecido a la negatividad o mostrar signos de conducta neurótica son los que viven en contacto estrecho con el hombre y que por eso se vinculan a la mente humana y a su locura. Observe cualquier planta o animal y permita que le enseñe la aceptación de lo que es. Le entrega a la hora. Deje que le enseñe ser. Deje que le enseñe integridad, lo que significa ser uno, ser usted mismo, ser real. Deje que le enseñe a vivir y a morir y no cómo convertir la vida y la muerte en un problema. He vivido con varios maestros zen, todos gatos. Incluso los patos me han enseñado importantes lecciones espirituales. Solo mirarlos es una meditación. Como flotan tranquilamente a gusto consigo mismos, totalmente presentes en el ahora, dignos y perfectos como solo una criatura sin mente puede estar. Ocasionalmente, sin embargo, dos patos se enzarzarán en una pelea, a veces sin razón aparente o porque uno se ha metido en el espacio privado de otro. La pelea generalmente dura solo unos segundos y después los patos se separan. Nadan en diferentes direcciones y aletean vigorosamente unas cuantas veces. Continúan entonces nadando tranquilamente como si la pelea nunca hubiera ocurrido. Cuando observé esto por primera vez, noté de repente que al mover las alas estaban liberando el exceso de energía, evitando así quedar atrapados en su cuerpo y caer en la negatividad.
Esto es sabiduría natural y es fácil para ellos porque no tienen una mente que mantenga vivo el pasado innecesariamente y que construya una identidad en torno a él. Le preguntan al autor, ¿no podría una emoción negativa contener también un mensaje importante? Por ejemplo, si a menudo me siento deprimido, puede ser una señal de que algo anda mal en mi vida y puede forzarme a mirar mi situación vital y hacer algunos cambios. Así que necesito escuchar lo que la emoción me está diciendo y no rechazarla simplemente como negativa. Sí, las emociones negativas recurrentes a menudo contienen un mensaje, lo mismo que las enfermedades. Pero cualquier cambio que usted haga, sea que tenga que ver con su trabajo, con sus relaciones o con lo que lo rodea, es en últimas solo cosmético a menos que surja de un cambio en su nivel de conciencia. Y en cuanto a esto, solo puede significar una cosa, volverse más presente. Cuando usted ha alcanzado ciertos niveles de presencia, no necesita la negatividad para decirle lo que es necesario en su situación vital. Pero mientras la negatividad esté ahí, úsela. Úsela como una especie de señal que le recuerde estar más presente. ¿Cómo evitamos que surja la negatividad y cómo nos libramos de ella cuando aparece? Gran pregunta. Como dije, evite que surja estando completamente presente. Pero no se desanime. Hay aún pocas personas en el planeta que pueden mantener un estado de presencia continua, aunque algunos están cerca de ello. Pronto, creo, habrán muchos más. Siempre que se dé cuenta de que ha surgido alguna forma de negatividad en usted, mírela no como un fracaso, sino como una señal útil que le dice, despierta, sal de la mente, vive el presente. Hay una novela titulada La Isla, escrita en los últimos años del autor, cuando se interesó mucho en las enseñanzas espirituales. Cuenta la historia de un náufrago en una isla remota separada del resto del mundo. Esta isla contiene una civilización única. Lo inusual de ella es que sus habitantes, al contrario del resto del mundo, son realmente cuerdos. La primera cosa que el hombre nota son unos papagayos coloridos encaramados en los árboles, que continuamente cotorrean las palabras atención, aquí y ahora, atención, aquí y ahora. Luego nos enteramos de que los isleños les han enseñado estas palabras para que les recuerden constantemente mantenerse presentes. Así que siempre que sientan la negatividad surgiendo en ustedes, causada por un factor externo, por un pensamiento o por nada en particular de lo que sea consciente, véala como una voz que le dice, atención, aquí y ahora, despierta. Incluso, la más leve irritación es significativa y debe ser conocida y observada. En caso contrario, habrá una acumulación de reacciones no observadas. Como dije antes, usted puede ser capaz de soltarla una vez se dé cuenta de que no quiere tener este campo de energía dentro de usted y de no servir para nada. Pero entonces asegúrese de que la suelta completamente. Si no puede hacerlo, acepte que está ahí y ponga su atención en ese sentimiento como señalé anteriormente. Como alternativa a abandonar una reacción negativa, puede hacerla desaparecer imaginando que usted se hace transparente a la causa externa de la reacción. Le recomiendo que practique esto al principio con cosas pequeñas, incluso triviales. Digamos que está sentado tranquilamente en casa. De repente se oye el sonido penetrante de la alarma de un auto al otro lado de la calle. Surge la irritación. ¿Qué sentido tiene la irritación? Ninguno en absoluto. ¿Por qué la crea usted? No lo hizo, fue la mente. Fue totalmente automático, totalmente inconsciente. Porque la creó la mente.
¿Por qué la creó la mente? Porque tiene la creencia inconsciente de que su resistencia, que puede experimentar como negatividad o infelicidad de alguna forma, disolverá en alguna medida la condición indeseable. Esto, por supuesto, es un engaño. La resistencia que crea, la irritación o ira en este caso, es mucho más perturbadora que la causa original que está tratando de disolver. Voy a hacer un paréntesis. En este caso es como si nuestra mente creyera que por molestarnos esa alarma va a silenciarse, cuando lo que estamos haciendo ya no solamente vamos a escuchar la alarma, sino también vamos a escuchar a la mente irritada. Muy profunda reflexión. Continuamos. Todo esto puede transformarse en práctica espiritual. Siéntase a sí mismo volviéndose transparente, como quien dice, sin la solidez de un cuerpo material. Ahora permita que el sonido o lo que sea que cause la reacción negativa pase a través de usted. Ya no golpeará una pared sólida dentro de usted, como dije. Practique con cosas pequeñas primero. La alarma del auto, el perro que ladra, los niños que gritan, la congestión de tráfico. En lugar de tener un muro de resistencia dentro de usted que es golpeado constante y dolorosamente por las cosas que no deberían estar sucediendo, deje que todo pase a través de usted. Seamos una luz transparente, seamos un velo que puede ser traspasado y no sabe de incomodidades de la mente. Alguien le dice algo delicado o con la intención de molestarlo. En lugar de tener una reacción negativa inconsciente como ataque, defensa o repliegue, permita que pase a través de usted, no ofrezca resistencia. Es como si ya no hubiera nadie ahí que pudiera ser herido. Eso es el perdón. En esa forma usted se vuelve invulnerable. Usted puede decirle a esa persona que de todos modos que su conducta es inaceptable, si eso es lo que escoge hacer. Pero esa persona ya no tiene el poder de controlar su estado interior. Usted está entonces en su propio poder, no en el de la otra persona. Y tampoco está gobernado por su mente. Se trate de una alarma de auto, una persona descortés, una inundación, un terremoto o la pérdida de todas sus posesiones, el mecanismo de resistencia es el mismo. He practicado la meditación, he ido a talleres, he leído muchos libros sobre espiritualidad. Intento estar en un estado de no resistencia, pero si usted me pregunta si he encontrado paz interior verdadera y duradera, honestamente debo contestar que no. Porque no la he encontrado. ¿Qué más puedo hacer?, le preguntan al autor. Todavía está buscando afuera y no puede salir del estado de búsqueda. Quizá el próximo taller tendrá la respuesta, quizá esa nueva técnica. Yo le diría, no busque paz, no busque ningún otro estado que ese en el que se encuentra ahora. De lo contrario, establecerá un conflicto interior y una resistencia inconsciente. Perdónese a sí mismo por no estar en paz. En el momento en que usted acepte completamente su falta de paz, se transmutará en paz. Ese es el milagro de la entrega. Una respiración profunda. Usted puede haber oído la frase "ponga la otra mejilla", que un gran maestro de la iluminación usó hace 2000 años atrás. Estaba tratando de comunicar simbólicamente el secreto de la no resistencia y la no reacción. En esta afirmación, como en todas las otras que hizo, se refería solo a su realidad interior, no a la conducta externa de su vida. ¿Conoce la historia de Banzan? Antes de convertirse en un gran maestro zen, pasó muchos años en la búsqueda de la iluminación. Pero esto lo eludía. Entonces un día,
cuando caminaba por el mercado, oyó una conversación entre un carnicero y su cliente. «Deme el mejor trozo de carne que tenga», decía el cliente. Y el carnicero replicó: «Todos los trozos de carne que tengo son el mejor. No hay un trozo de carne aquí que no sea el mejor». Al oír esto, Bazán se iluminó. Veo que espera una explicación. Cuando usted acepta lo que es, todo trozo de carne, todo momento, es el mejor. En eso consiste la iluminación. Antes de concluir esta parte de la lectura, ¿qué nos dice las últimas frases? Que no hay una situación buena o una situación mala para iluminarnos. Cuando somos transparentes y dejamos de colorear las situaciones como buenas como malas, estamos cada vez más cerca de la iluminación y la paz interior. Namaste.